Hola, bienvenido a Educative. Hoy resolveremos las preguntas que vinieron en el examen de admisión San Marcos 2022-2. Vamos con la primera pregunta. Aquí se nos dice sobre el ácido cinámico, ¿no? Nos piden básicamente su nombre, ¿correcto? Entonces vamos a copiar la fórmula que está acá al lado derecho. Notamos que esta tiene un grupo funcional, ¿verdad? Que este caso es el ácido, así que aquí se llamará ácido. También debes haber notado que si este es el ácido, por aquí empiezo la numeración. Ahora este ácido tiene básicamente aquí un radical que está en la posición 3. Por lo tanto le llamamos 3 nombre del radical. En este caso el radical se llama fenil. Entonces sería ácido 3-fenil. También debes haber observado que estos 3 carbonos, en el 2 se encuentra básicamente este doble enlace. Quiere decir que esta especie se le hace terminar en eno. Entonces nosotros diríamos ácido 3-fenil, como tiene 3 carbonos, le decimos prop. Y como te habrás fijado, colocamos en el 2 el heno. Se le coloca heno porque este 2 me va a indicar que aquí se encuentra el doble enlace. Ahora, como esta es una función ácido, se le hace terminar en ico. Entonces se llamaría 2-enoico. Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería ácido 3-fenilprop 2-enoico, siendo la clave la B. En esta otra pregunta se nos plantea lo siguiente. Considerando que los líquidos, las fuerzas de interacción entre las moléculas son suficientes para mantenerlas juntas, ocupando el menor volumen posible y siendo la viscosidad una propiedad que permite evaluar la capacidad de un líquido para fluir, ¿correcto? Me dice, indique la alternativa que caracteriza mejor el transporte de las sustancias líquidas. O sea, se refiere básicamente a la viscosidad. Sabemos que la viscosidad es la resistencia que tiene en el caso de líquidos a fluir. Y esta viscosidad, por ejemplo, varía de una manera inversa, por ejemplo, con la temperatura. A mayor temperatura, básicamente menor es la viscosidad. Pero la viscosidad también guarda relación directa con la densidad, y de esto es un claro ejemplo lo siguiente. En este caso tenemos el aceite hidráulico en diferentes. Ahora te habrás dado cuenta que cada uno tiene una resistencia distinta. Lo puedes notar por la caída de las partículas, ¿verdad? Mientras más denso es, más viscoso es. Eso quiere decir que si nosotros a esto, por ejemplo, le aumentamos la temperatura, esto va a hacer de que caiga mucho más rápido de lo que está cayendo. Para eso podríamos interpretarlo en función a un cuadro. Aquí, por ejemplo, te habrás observado cómo está yendo la viscosidad en función a la temperatura. A más viscosidad, menor sería la temperatura. Por lo tanto, observando las alternativas, la alternativa C nos dice la viscosidad y la temperatura son inversamente proporcionales. En esta pregunta se nos plantea lo siguiente. En 1960 aparecieron los primeros dispositivos para detectar la presencia de alcohol en el aliento. Nos dan el componente, que es el dicromato de potasio, que va a reaccionar básicamente con el alcohol. Como debes haber notado, esta pregunta es una pregunta tipo redox, así que tenemos que enfocarnos ahí. El primer detalle que debes notar es que esta se encuentra en una fórmula condensada, entonces es mejor ponerla en una fórmula global. Así que colocamos 2 carbonos que tiene, 6 hidrógenos que tiene y un oxígeno, y esta sería así. Al otro lado nosotros tenemos al ácido acético. Este ácido acético tiene pues 2 carbonos
4 hidrógenos y 2 oxígenos. Muy bien, ahora que ya tenemos sus fórmulas globales, básicamente vamos a colocarlo en un esquema así. Muy bien, ya lo tenemos y lo que vamos a hacer es analizar algunas especies. Por ejemplo, una de las cosas que podemos notar en estas ecuaciones químicas es que el oxígeno y el hidrógeno no cambian su estado de oxidación. Lo mismo sucede con el potasio. En cada compuesto siempre va a utilizar el mismo estado de oxidación, que es +1. Otra cosa que llama poderosamente la atención es el azufre. Como debes haber notado, está unido a 4 átomos de oxígeno. Ahora, si te fijas al otro lado, también está formado con 4 átomos de oxígeno y acá también, formando un ion llamado sulfato. Al margen del nombre, es necesario decirte de que estas especies no van a cambiar su estado de oxidación. Por lo tanto, estas especies, como el ácido sulfúrico, por ejemplo, al no variar su estado de oxidación, no lo vamos a considerar dentro del proceso redox. Muy bien, quiere decir que las únicas especies que van a variar su estado de oxidación debe de ser el cromo y básicamente el carbono. Pero vamos a analizar el cromo, ya que en la alternativa A nos habla sobre él. Notamos que todo esto básicamente es una estructura neutra, o un compuesto neutro significa que todos van a ser cero. Al decir todos cero significa que la suma de los estados de oxidación de estas especies van a sumar cero. Como ya sabes, el potasio tiene carga +1. Como son dos potasios, 2 por +1 sería +2. Del mismo modo va para el oxígeno, que como ya sabes también, esto vale -2. Y 7 por -2 es -14. Para que salga todo cero, sabiendo que al otro lado hay +2, necesariamente acá tiene que ser +12. Eso quiere decir que cada cromo tiene que ser 6. Si nos fijamos al lado derecho, decimos de que no íbamos a tomar al sulfato como parte del proceso redox, ya que en el sulfato el azufre no cambia su estado de oxidación. Pero eso no quiere decir que el acompañante cromo no va a pasar por el proceso redox. Así que este 3, por ejemplo, vino de cada cromo. Como son dos cromos, sería pues 2 por 3 sería 6. Como debes haber notado, entre este cromo y el otro cromo ha pasado por un proceso. Si por un lado era 12 a la izquierda, aquí sería pues 6. ¿Qué pasó? Pues se pasó por una reducción. Esto es importante básicamente porque nos está indicando de que el producto es un producto reducido, a lo que en redox normalmente acostumbramos a decirle forma reducida. Esta es la forma reducida, este es el agente oxidante. Otro detalle es que como en este caso el ácido sulfúrico no va a variar su estado de oxidación, ya que es una sustancia espectadora al igual que el sulfato de potasio y el agua, quiere decir que lo que quedaría es esto que es el alcohol. Entonces sería el agente reductor y su contraparte, o sea, esto que está acá, sería la forma oxidada. Si consideramos nuestra alternativa, nos dice, en dicha reacción se cumple que el cromo se reduce a cromo 3, el cromo 6 se reduce a cromo 3. Pues sí, el cromo individualmente se reduce de 6, se reduce a 3, convirtiéndose esto en nuestra respuesta. Por lo tanto, la clave sería la A. Si deseas, puedes analizar la B, la D y la C, y te darás cuenta que no está dentro de lo que debe cumplirse. En esta otra pregunta, básicamente se nos habla de lo siguiente. Al reaccionar una mezcla de 41,6 gramos de cloruro de bario disuelto en agua con 34,9 gramos de sulfato de potasio, también disuelto en agua, se produce un precipitado sólido de acuerdo con la ecuación, y me dan toda esta ecuación. Quiere decir que esto de acá básicamente es un tema que nosotros llamamos estequiometría. Así que como tal, nosotros lo vamos a representar ya en una ecuación. Y le vamos a acomodar los datos que nos han facilitado. Por ejemplo, del cloruro de bario disuelto en agua significa que es acuoso, por eso de aquí de la representación AC. Aquí sería 41,6
Y en el otro caso también dice 34,9 gramos de sulfato de potasio disuelto en agua. Por eso que acá dice que es acuoso. Y por lo tanto colocamos ya no el 41,6 porque era del cloruro de bario, sino el 34,9 que es del sulfato. Por otro lado, se nos dice que se forma un precipitado sólido, que se refiere a esto de acá. Nos dicen además que la reacción fue completa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos están diciendo de que ambos componentes de los reactantes, toditos ellos van a sumar igual a lo que va a salir aquí como producto. Notamos que la flecha podemos colocarlo como un igual. Este precipitado sólido, aquí dice sólido, tiene una masa de 46,7 gramos. Así que colocamos 46,7 gramos. Luego nos dice determine la masa en gramos del sólido recuperado luego de la evaporación total del agua de la solución de filtrado. Se refiere a esto. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pues básicamente sumar 41,6 gramos. Le tenemos que sumar el 34,9. Eso nos sale 76,5, de la cual debemos restarle 46,7. Con esto nos va a dar una masa, o sea, m sub x igual a 29,8 gramos. Eso debería básicamente ser nuestra respuesta, 29,8 gramos. En esta pregunta se nos habla sobre un tema súper interesante como es la hibridación. Nos narran y nos dicen que la hibridación de orbitales atómicos también explica la tetravalencia del carbono y los diferentes tipos de enlace que forma. Con respecto a lo mencionado, marque la afirmación correcta y nos dan pues nuestras 4 alternativas que hoy por hoy se propone en San Marcos. Un detalle curioso es que me hablan de la propanona. Para eso yo debo saber la estructura, pero para poder analizar su hibridación yo necesito hacer su estructura esquelética. Por lo tanto, si es propanona, debemos de saber de que tiene 3 carbonos. Al ser propanona, quiere decir que el carbono central, también llamado carbono secundario, debe de estar unido al oxígeno y lo hace con un doble enlace. En este caso nos dice que el carbono secundario tiene hibridación sp3. A esto se refiere con el carbono secundario. Como debes haber notado, tiene 3 enlaces, 2 simples y uno doble. Es típico de una hibridación sp2. Según lo que argumentan, dice que es sp3, siendo la propuesta incorrecta. Uno de los carbonos del acetaldehído se refiere básicamente a un carbono unido al H y O. Te lo explico mejor acá. Carbono unido a un O y a un H. Al ser un acetaldehído, acet significa básicamente que tiene 2 carbonos. Así que colocaré este carbono acá. Por otro lado, esto también nos está indicando lo siguiente. El carbono se une con doble enlace al oxígeno, lo puedes haber notado en la parte superior también, y aquí con un enlace. Lo hace porque el carbono es tetravalente, tiene 4 enlaces, de ellos 2 simples y uno doble para este caso. Pero te habrás dado cuenta que este carbono que está acá tiene un enlace simple y me faltaría 3 más. Eso básicamente lo va a utilizar para unirse con el hidrógeno. Según la alternativa nos dice uno de los carbonos del acetaldehído tiene hibridación sp3. Nos está diciendo uno de los carbonos. Bueno, esto de acá ya sabemos que también tiene hibridación sp2. Pero si observamos esto de acá, notamos que tiene 4 enlaces, de ellos 4 son simples. Este tipo se relaciona con la hibridación sp3. ¿Uno de los carbonos del acetaldehído tiene hibridación sp3? Sí, por lo tanto la B es la respuesta.
En el caso C y D no va a cumplir básicamente, y si deseas puedes hacer las estructuras de cada uno. En este caso se nos plantea lo siguiente. En una reacción neutralización ácido-base, vamos a hacer al ácido con la letra A y a la base con la letra B. Se forman como productos una sal y el agua. ¿Cuántos mililitros de una solución de hidróxido de magnesio y 0,5 molar se requieren para neutralizar completamente 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,25 molar? Para esto es necesario básicamente recordar una fórmula. Esta fórmula se deriva de que la cantidad de equivalentes gramos de A, o sea del ácido, y la cantidad de equivalentes gramos de B tienen que ser iguales en un proceso llamado neutralización. Pero también lo podemos elaborar con su fórmula. Normalidad del ácido por el volumen del ácido. Esto debe de ser igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. En nuestra pregunta, ¿quién vendría a ser nuestra base? Pues el hidróxido de magnesio. Él es nuestra base. Entonces, si ya sabemos cuál es nuestra base, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Nuestra base sería hidróxido de magnesio, MgOH2. Nosotros contamos para él con los siguientes datos: 0,5 molar, y además nos están pidiendo para él su volumen. El problema es que nosotros, para poder utilizar la fórmula, necesitamos que esté en normalidad. Y para eso es básico recordar una fórmula. La fórmula para poder relacionar la normalidad y la molaridad, o viceversa, es básicamente la siguiente. La normalidad viene a ser igual a la molaridad por teta. En el caso de los hidróxidos, el valor de teta, o el parámetro, básicamente viene a ser el número de OHs, o sea, en este caso 2. Si yo quisiera calcular la normalidad de la base, pues simplemente reemplazo a la molaridad, que vale 0,5, y lo multiplico básicamente por 2, que viene a ser la cantidad de OHs. 0,5 por 2 me sale 1 normal. Ese 1 normal yo lo debo de colocar acá. Como ya sé que está en normalidad, no es necesario que yo le coloque ya la representación. O sea, la unidad. Ahora, fíjate bien en el caso del siguiente caso. Me dice que es un ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, pues es obvio, es un ácido. Y su fórmula es la siguiente. Me dicen que es 0,25 molar. Además me dicen que su volumen es de 100 mililitros. Esos 100 mililitros yo lo puedo colocar aquí debajo del volumen del ácido. Si deseas le colocas la unidad, pero en realidad no es tan necesario, ya que ya sabemos que nos va a salir en mililitros. Nos faltaría calcular la normalidad del ácido. En el ácido, el valor de teta viene a ser la cantidad de hidrógeno. Ahora reemplazamos. Como te has dado cuenta, aquí solamente hay un hidrógeno, por lo tanto el valor de teta sería igual a 1. ¿Cuánto es 0,25 por 1? 0,25. Normal. Ese dato lo colocamos acá.
Ahora podemos multiplicar y nos sale 25 mililitros. 25 mililitros en notación científica sería algo así como 2,5 por 10 a la 1, que es básicamente la clave que está acá, la D. En esta pregunta se nos habla de la configuración electrónica de un átomo y me dan una serie de alternativas. Al hablarnos de configuración electrónica, aquí lo importante viene a ser los electrones, pero al tratarse de un átomo, nos está diciendo que es neutro. Por lo tanto, ya sea el número de electrones importante, también sería el número atómico. Me está preguntando cuáles son los enunciados correctos a partir del Z22. Si observas las preguntas, te dice el nivel de valencia del elemento y te hacen terminar en 3,2. Son dos los niveles completamente llenos. Los subniveles 4S y 3D tienen igual energía. Creo que esta ya está súper fácil, ¿no? Y me dicen que pertenece al cuarto periodo y al grupo 4B. Esta también está súper fácil, la podemos resolver ahí mismo. Sucede que básicamente para poder representar a un grupo de manera tradicional no se utiliza estos números arábigos, sino básicamente se utiliza los números romanos. Visto de esta manera, esto de acá, como no utiliza el número 4 en romanos, es básicamente falso. ¿Los subniveles 4S y 3D tienen igual energía? Pues la energía básicamente se calcula como la suma de n más L. Y claro está que debemos contemplar en los niveles. Nota que aquí el nivel es 4 y aquí el nivel es 3, pero no son iguales. Por lo tanto, esto es falso. Ahora, si deseas, puedes sumar 4 más 0, te va a salir 4. 3 más 2 te sale 5. Recuerda que D vale 2. Muy bien. Los otros necesariamente necesitamos, me refiero a la 1 y 2, necesitamos básicamente analizar Z. Pero Z podríamos hacerlo desde la forma simplificada, utilizando estructuras de gases nobles o los kernels, o simplemente básicamente utilizamos la esquelética, ¿no? O la que llamamos también regla del serrucho, ¿correcto? Que es lo que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque estratégicamente nos conviene, ya que nos va a permitir hallar básicamente esto de acá. Entonces, decimos lo siguiente. Hacemos la regla del serrucho hasta Z22. Empezamos con el 1SD2, 2SD2, 2P6, 3SD2, 3P6, 4SD2 y por último 3D a la 2. Esto de acá, el 4S2 y 3D2 corresponden al nivel de valencia, o por lo menos a lo que llamaríamos la capa muy bien de valencia. Ahora fíjate bien, el nivel de valencia del elemento 4S2, 3D2, ese está bien. Según esto, son dos los niveles completamente llenos. Bueno, el primer nivel se llena con S, el segundo nivel se llena con P y el tercero se llena con D. Pero resulta que el D no está lleno, porque para llenarse sabes que tiene que tener 10. Por lo tanto, solamente hay dos niveles que están completamente llenos. Acá dice llenos, ¿ah? No es menos. Entonces, ¿son dos niveles completamente llenos? Pues sí. En la pregunta nos dice, ¿cuáles son los correctos? Pues 1 y 2. Por lo tanto, la clave sería la D. Está de más decirte que en la alternativa 4 era falsa, básicamente por esto. Si hubiesen colocado el 4 así correctamente, tendría que haber sido correcto porque si sumamos estos, me sale 4B, solo que se representa con numeración romana. En esta pregunta se nos habla sobre los isótopos, así que el tema aquí es isótopos. Tiene múltiples aplicaciones, tanto en el campo de la industria, ¿no? Me dan algunos datos como del cobalto 60 y del cesio 137.
Respecto de los isótopos, señale la alternativa correcta. Los isótopos, como por ejemplo el hidrógeno, que es el más común, el que más usamos, el hidrógeno, como elemento químico tiene tres isótopos. Isótopo 1, isótopo 2, isótopo 3. 1. Mientras que este hidrógeno que está acá es lo que nosotros vamos a observar dentro de la tabla periódica. El primero, ya sabes, se llama protio, el segundo se llama deuterio y el tercero se llama tritio. Ahora, los isótopos, muy al margen de que tengan el mismo símbolo y las mismas propiedades químicas, también van a tener el mismo número atómico. Por eso se llaman isótopos. En la pregunta 1 dice, ¿poseen el mismo número atómico? Sí, pero diferente número de neutrones. Es cierto, ya que los neutrones se obtienen restando el número de masa y el número atómico. Y al tener las masas diferentes, o sea, los números de masa diferentes, pues también habrá número de neutrones distintos. ¿Presentan igual cantidad de protones? Pues sí, se refiere al 1, que en este caso podría ser como un ejemplo que tomamos al hidrógeno. Pero diferente número de masa, pues sí. En el caso del protio es 1, por ejemplo, deuterio es 2 o en el tritio es 3. ¿Tienen las mismas propiedades químicas? Sí. Y sus propiedades físicas son distintas, o por lo menos ligeramente distintas. Te preguntan cuáles son las alternativas correctas. La respuesta es D. Bien, acá se nos habla sobre la materia, ¿no? Se diferencia marcadamente en sus propiedades físicas. Luego me dicen identifique el tipo de enlace químico. Debes de recordar que cuando hablamos de enlace químico hablamos de tres tipos de enlace: iónico, metálico y covalente. De ellos, el iónico básicamente se va a caracterizar porque tiene alta temperatura de fusión. Además, van a ser solubles en el agua. Lo podemos ver en un esquema mejor. En este caso tenemos la muestra A, por ejemplo, que tiene una temperatura de fusión bastante alta, muy similar a lo que es la sal. Y la sal, formada por sodio y cloro, corresponde básicamente a un compuesto iónico. La sal también es soluble en agua. La sal de por sí no conduce la corriente eléctrica. Para hacerlo tiene que estar disuelto en agua o por lo menos en estado líquido, y eso se logra a 801 grados. En el caso de la muestra B, me están diciendo que la temperatura es bastante alta. Además me está diciendo que no es soluble en agua. Otro detalle que me da de la muestra B es que conduce en la corriente eléctrica. Quiere decir que esta especie básicamente es un metal, como por ejemplo el cobre. Quiere decir que esta muestra B viene a ser un metal. Por lo tanto, el enlace tendría que ser un enlace metálico. Por otro lado, en la muestra C, se nos dice que no se disuelve y es un mal conductor. Y tiene una temperatura baja. Entonces, en este caso, si es insoluble en agua y además no conduce la corriente eléctrica y tiene una temperatura baja, probablemente estamos hablando de una especie como la cera, cuya temperatura está cercana a los 40, y por lo tanto la cera está formada por no metales que llamamos pues a sus enlaces enlaces covalentes. Por lo tanto, si vamos a guardar nuestro orden, sería primero iónico, muestra A, muestra B metálico y muestra C covalente. Iónico, metálico y covalente. La clave sería la B. En esta pregunta se nos plantea lo siguiente. ¿Es un proceso industrial? Me hablan de la tostación del mineral, me dan su ecuación química y me dicen determine el valor de verdad.
Luego me plantean la suma de los coeficientes estequiométricos es 15, ¿correcto? Me hablan de que 4 moles. Esta es una pregunta típica, ¿correcto? De estequiometría con reacciones químicas, con balanceo de ecuaciones químicas. Para ver ese detalle, vamos a copiar la ecuación química que está acá. Como en la pregunta 1 nos dice la suma de coeficientes es 15, vamos a ver si eso es cierto. Notamos que aquí hay un hierro y aquí hay 2. Acá multiplicamos por 2. Notamos que estos dos azufres se van a multiplicar por 2, sería 4. Como acá hay 1, lo multiplico por 4. Ahora, fíjate que la cantidad de oxígenos acá sería 8. 4 por 2 es 8. 8 más 3 es 11. Eso quiere decir que acá tendría que ser 11, pero acá está 2. Eso quiere decir que me conviene multiplicar por una fracción 11 medios. Cuando hablamos de un capítulo como estequiometría, basta que balancee nada más el coeficiente para que la respuesta sea correcta, así sea fraccionario o no. Pero sucede que cuando me hablan de un tema mezclado, llamémoslo así, en donde me piden coeficientes estequiométricos y suma, nosotros necesitamos hacer de que esto esté en números enteros. Es decir, cuando hablamos de balanceo químico, necesitamos de que esto sea números enteros. Pero cuando hablamos del tema de estequiometría, no es necesario ponerlo en números enteros. Bien, entonces, ¿por qué lo vamos a multiplicar por 2? Porque en la pregunta 1 nos están hablando de la suma de coeficientes estequiométricos. Entonces nos están hablando desde el punto de vista del balanceo de ecuaciones químicas. Y para eso necesitamos tener números, muy bien, enteros. Si multiplicamos por 2, este 2 se va a cancelar, pero este 2 va a afectar a todos los componentes. O sea, sería algo así. Este 2 de la pirita, al ser multiplicado por 2, ahora sería 4. Este 11 medios multiplicado por 2, ahora sería 11. Esto que era por 1, multiplico por 2 y me sale 2. Y esto que era 4 es 8. Como me están pidiendo la suma de coeficientes, yo sumo 4 más 11, 15, más 2, 17, y más 8, 25. La suma de coeficientes es 25, pero en la pregunta nos dice que es 15, por lo tanto esto sería incorrecto. En la siguiente pregunta, yo ya tengo balanceado, me dice, con 4 moles de pirita se obtienen 2 moles de hematita o el trióxido de hierro. Ya sabemos que esta es la pirita. Ya sabemos que esta pirita tiene 4 moles. Debes recordar que el coeficiente me indica el número de moles. Si aquí hay 4 moles, mira cuánto existe en la hematita. Existe 2. Según la observación dice, con 4 moles de pirita se obtienen 2 moles de F2O3. Sí, verdadero. En la siguiente pregunta nos dice, una mol de pirita produce 44,8 litros de dióxido de azufre, medida a condición normal. Copiamos la ecuación química y básicamente debemos recordar algo. Cuando hablamos de condición normal y solamente para gases, debe cumplirse que una mol es igual a 22,4 litros. Ahora fíjate bien acá. Me dicen que la pirita tiene una mol. ¿Correcto? Me están preguntando que a partir de esa mol, aquí me tiene que salir 44,8 litros. Como yo no sé cuánto es, ¿correcto? Voy a ponerle una incógnita. Recuerda que si me sale 44,8, esta pregunta estaría correcta. Nota algo interesante. Si acá dice una mol, acá dice 4 mol. Le ponemos 4 mol. Nota que aquí dice 8 mol, colocamos 8 mol, pero aquí está el detalle curioso. Si esto es 8 mol, 8 mol, 8 mol es lo mismo que 8 por 1 mol. Pero, ¿qué era una mol?
22,4 litros. ¿Qué haremos? Pues reemplazar una mol por 22,4 litros. Es decir, que aquí lo multiplicaré 8 por 22,4 litros. Nota que la mol con la mol se cancela. Puedo hacer una regla de 3. Y ahora puedo encontrar el valor del volumen. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Y 2 por 22,4 es 44,8 litros. Según esto dice que se produce 44,8 litros. Pues sí, entonces es verdadero. Por lo tanto, la primera es falsa y los dos son verdaderos, siendo la alternativa la A la más adecuada. Por lo general, para eliminar las incrustaciones de carbonato de calcio de las tuberías de agua se usa ácido clorhídrico concentrado. Teóricamente, ¿cuántos kilogramos de carbonato, o sea, de esto de acá, serán removidos en una tubería si se tiene 5 litros de esto de acá? Bueno, voy a copiar la ecuación química acá y voy a procurar balancear. Nota que aquí existe un calcio y aquí también. Aquí existe un carbono y acá también. Nota que aquí existen un cloro y acá existen dos cloros, por lo tanto aquí multiplicaré por 2. Al hacerlo la cantidad de cloros ya está balanceada. Ahora fíjate que me faltaría balancear la cantidad de oxígenos. Aquí hay 3 y acá hay 1, más 2 es 3. Como todo ya está balanceado, voy a colocarle pues el coeficiente que por lo general es 1. Bueno, ahora fíjate bien. Me preguntan cuántos kilogramos de carbonato de calcio, es decir, cuánto es la masa de acá. Y para ello me dicen que tengo el ácido que está acá. Entonces, ¿cuál es el primer detalle? Pues básicamente para el ácido, yo tengo un volumen de 5 litros. Y tengo una concentración molar igual a 11. Entonces, ¿qué me conviene determinar con esto? El número de moles del ácido. ¿Y cómo determino el número de moles del ácido? Pues con una fórmula en donde me relacione la molaridad y el volumen también. Esa fórmula es básicamente la siguiente. Molaridad igual al número de moles entre volumen. Ahora reemplazo la molaridad, que es 11, y ahora reemplazo el volumen, que es 5, para que me dé el número de moles del ácido. Si nosotros operamos convenientemente, el número de moles del ácido tendría que ser 55 moles. Estas moles lo coloco acá. Si acá hay 55 moles, aquí debe de haber 2 moles. Y sí, es justo lo que estás pensando. Aquí también es una mol, ya que el coeficiente es una mol. Pero el problema es que a mí me están pidiendo masa. Y para hallar la masa yo necesito algo más interesante. Ese algo más interesante lo constituye esta otra fórmula. Número de moles igual a la masa entre la masa molecular. En este caso vamos a calcular el número de moles. Y mira, es 1, ya que el coeficiente es una mol. Me faltaría hallar la masa molecular. La masa molecular del carbonato de calcio la calculamos con los pesos atómicos que me están facilitando. En este caso solamente utilizaremos del calcio, que vale 40,
más el carbono que vale 12, sería 52, y del oxígeno que son 3 y cada uno vale 16, sería 48, más los 52 que dejé es 100. Ahora ya tenemos la masa molecular. Por ser bastante práctico, estoy utilizando el concepto de masa molecular, aunque lo más adecuado es que se le llame peso fórmula, ya que este es un compuesto iónico. Pero vale, eso ya lo sabías. Ahora, fíjate bien, aquí lo multiplico por 100. 1 por 100 es 100. Me va a salir en gramos. Ahora puedo hacer una regla de 3, donde las moles se cancelan, ¿verdad? Al cancelarse las moles, yo ya puedo encontrar el valor de la masa. Esta masa sería básicamente 100 por 55, dividido entre 2, ¿verdad? Y esto me sale 2750 gramos. Esa sería la respuesta, solo que hay un pequeño detalle. Me piden la masa en el sistema internacional, o sea, en kilogramos. Y para poder hallar la masa en kilogramos, pues ya sabes, tenemos que transformar gramos a kilogramos. Para eso debes recordar que 1000 gramos equivale a un kilogramo. Entonces nosotros podemos transformar esto. Colocamos gramos abajo para poder cancelar los gramos de arriba. Y así recordar que 1000 gramos equivale a un kilogramo. Cancelamos gramos, eliminamos un 0 con el otro 0 y me quedaría 275 entre 100, que es lo mismo que decir 2,75. Busco cuál es la clave y esta sería la D. Al caminar por las playas se puede observar pedazos de hierro altamente corroídos. En lugares secos se observa que la corrosión es menor. Asimismo, al ser quemados, los pirotécnicos explotan violentamente. Como se aprecia, hay reacciones químicas que pueden ocurrir en un instante y otras pueden demorar meses o años. Señale la alternativa que contiene los factores que al incrementarse aumentan la velocidad de una reacción química. Cuando se refiere al tema de velocidad de una reacción química, se están refiriendo a la cinética química. Quiere decir que este tema está relacionado con la cinética. En la cinética, los factores que alteran básicamente la velocidad de una reacción química, por ejemplo, puede ser la temperatura. Por ejemplo, en este caso, estoy calentando algo, ¿ves? Calentándola y tenemos nuestro mechero Bunsen, nuestro tubo de ensayo, y mira, ve, ¿ves? A mayor temperatura, mayor velocidad de una reacción. Otra de las cosas que puede básicamente modificar ¿cómo se llama? La velocidad de una reacción química es básicamente la superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayor velocidad de una reacción. Por ejemplo, en este caso. ¿Ves? A mayor superficie, mayor reacción. También lo puedes notar, por ejemplo, con el caso del hierro. Cuando el hierro lo ves en láminas, es bien difícil que se corroa. Pero cuando el hierro está en forma de filamentos, mucho más pequeños, se corroe más rápido. Otro detalle bastante interesante es la concentración. A medida que existe mayor concentración de una sustancia, pues mayor será la reacción química. Como en este caso. En nuestra probeta, agregamos una sustancia que aumenta la concentración, y esto es lo que se genera. Por lo tanto, nuestra alternativa es temperatura, superficie de contacto y concentración. Por mucho tiempo, el aluminio ha sido un metal obtenido solo en pequeñas cantidades, mediante soluciones acuosas del metal y la electrólisis, porque el agua se reduce con mayor facilidad que el ion metálico. ¿Ya? Indique el valor de verdad o falsedad
de los siguientes enunciados respecto de lo que ocurre en una celda electrolítica al intentar obtener aluminio metálico a partir de una solución acuosa? Bueno, básicamente cuando nosotros tenemos aluminio, correcto, el aluminio, y esta va a pasar por un proceso de electrólisis, correcto, el aluminio iónico. Ahora, este aluminio iónico básicamente va a competir con el agua, pero dentro del proceso de electrólisis es el agua el que va a experimentar los procesos de reducción y oxidación. Por lo tanto, en la alternativa 2 nos dice, el ion aluminio gana 3 electrones y se produce en el ánodo. Eso es incorrecto. En la alternativa 4 nos dice, el aluminio pierde 3 electrones, también es incorrecto. Ya que el aluminio, básicamente frente al agua, no va a experimentar mayor caso que sí lo va a experimentar el agua. Por ejemplo, en el agua, al pasar por un proceso de electrólisis, se va a liberar hidrógeno y se va a liberar oxígeno. Pero en la electrólisis nosotros tenemos básicamente dos electrodos, un electrodo positivo y un electrodo negativo. Al electrodo positivo nosotros le llamamos ánodo, y es al ánodo en donde va a ir guiado el oxígeno. Y al electrodo negativo va a ir básicamente el hidrógeno. En el caso de una celda galvánica, los electrodos son distintos. Ahí el cátodo ya es de una carga opuesta y el ánodo es de otra carga opuesta. Es decir, por ejemplo, si el ánodo en este caso es positivo, en la celda galvánica será, muy bien, negativo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, va con la pregunta. ¿Qué pasa en el cátodo? Pues en el cátodo ocurre la reducción. ¿Y qué pasa en el ánodo? Ocurre la oxidación. ¿El agua se reduce liberando hidrógeno gaseoso en el cátodo? Sí. Durante el proceso, el agua compite con el aluminio. Compite, solo compite. Pero recuerda que en este caso el agua es pues el que experimenta todo el proceso. Respuesta, verdadero o falso, verdadero o falso. Los éteres, cetonas, aldehídos y ácidos y ésteres son compuestos que confieren olor agradable o desagradable a productos naturales o procesados. Algunos de estos compuestos son, fíjate en los nombres. ¿Cuál es el nombre y clasificación correcta de cada compuesto? Dentro de las alternativas nos están dando básicamente la clasificación de la especie. Entonces, para poder resolver esto, como solamente me está pidiendo la clasificación, voy a fijarme en las terminaciones de los nombres. Mira, etanoato de 3-metilbutilo, acetato de octilo. Estas terminaciones, donde está el oato de hilo, son terminaciones usadas para las familias conocidas como ésteres, ya que los ésteres provienen de la combinación química de un ácido con un alcohol. Los ácidos que terminaban en oico se les cambia por oato y los alcoholes se les cambia por hilo. Quiere decir que acá también tenemos a este otro grupo, éster. En este caso nos dice 2, butano 2,3 diona. La ona básicamente se aplica cuando uno quiere hablar de un grupo llamado grupo cetona. De ahí la terminación ona. Hablando de ahí de la terminación ona, fíjate que acá dice 3-fenilprop-2-enal. La terminación al corresponde a una función, al, de ida. Muy bien, ahora que ya tenemos claro, vamos con las alternativas. 1 éster, 2 cetona, 2 cetona, 3 éster, 4 aldehído. Siendo la clave, la B. Esta pregunta del área CIE, que también fue reprogramada,
dice lo siguiente. Para preparar soluciones en los laboratorios de química se usan solutos como el hidróxido de calcio. Por cierto, me dan la fórmula acá. Determinen la concentración molar. O sea, me están pidiendo que yo calcule la concentración molar. Hace un rato te había comentado que la concentración molar se calcula como el número de moles entre el volumen. Ahora fíjate bien. De una solución de este soluto, si se disuelve 1,48 gramos, ¿verdad?, de este soluto. Eso me está diciendo que es masa. Como me está diciendo que es masa, yo necesito que aquí yo en la fórmula encuentre la masa. Y recuerda que el número de moles se define como la masa entre la masa molecular. Al tratarse de una sustancia iónica, aquí en la pregunta les llaman peso fórmula. Recuerda que utilizábamos la masa molecular porque era una forma práctica, simplemente. Pero claro, lo más correcto es llamarle peso fórmula, como lo está planteando en este examen. ¿Multiplicado por quién? Por el volumen. Recuerda que el volumen tiene que estar expresado, así es, en litros. Muy bien. ¿Cuánto es la masa? 1,48. El peso fórmula me están dando de datos, 74. Y el volumen también me están dando de dato, que es 10 litros. Ahora, 1,48 es 148 entre 100. Ese 100 multiplica 10 y sería 1000. 148 entre 74 es 2. Pero abajo quedó 1000. 1000 por cierto es 10 al cubo. Si nosotros operamos convenientemente, este 10 al cubo subirá como menos 3. Siendo esta la respuesta. 2,0 por 10 a la menos 3. La clave sería A. Indique el nombre correcto del siguiente compuesto orgánico. Y ahí me dan el compuesto orgánico. Como te has dado cuenta, hay dos estructuras, una abierta y una cerrada. De esta, la parte más importante es la que está abierta, ya que esta tiene el grupo funcional, que nosotros llamamos orientador o localizador. Lo copio acá. Y aquí coloco el número 1, ya que este es mi orientador. Otros le llaman también localizador. El asunto es que por ahí voy a empezar a escribir los números, o a contarlos. 2. Como te habrás dado cuenta, es el COH, y esto es típico de un ácido. Todos los ácidos siempre se hacen terminar en oico. Ahora fíjate bien, o ico también. Ahora fíjate bien que acá tienes un radical, que está ubicado en la posición 4. Pero este radical, ¿cómo se llama? Pues como está cerrado, se le llama ciclo. Es un hexágono. Al ser un radical, la terminación ano cambia por il. Ciclohexil. Como te has dado cuenta, ya tengo el nombre del radical. Ahora me falta ponerle toda la cadena, que tiene 6. Y ahí está el nombre, hexanoico. Busquemos la alternativa, ácido 4 ciclohexil hexanoico sería la clave, la C. En el Perú, con el fin de obtener metales, como el oro, la plata, el cobre y el zinc, el plomo y molibdeno, o entre otros, se procesan diferentes tipos de minerales. Y para concentrarlos, básicamente se desarrollan procesos físicos, químicos, físico-químicos y biológicos. Identifique los principales procesos que se realizan en nuestro país para la extracción del oro. Y me dan las alternativas.
Hay un proceso que se utiliza en el oro que se llama proceso de extracción de mineral de baja calidad. Ese proceso, conocido también como lixiviación, eh, es básicamente también la cianurización, porque se utilizan sustancias cianuradas. Ahora, el otro proceso, ya tenemos la primera. El siguiente proceso es el proceso de recuperación del mineral, ¿no? De la mena. En este caso lo que se utiliza es básicamente mercurio, por ser bastante cómodo, por cierto. El proceso se llama amalgamación y es el proceso básicamente así. Se va depurando con mercurio, ¿ves? Y esto pues obviamente se va extrayendo. Siendo la clave la B, cianurización y amalgamación. Bien, en esta pregunta se nos dice, cuando la temperatura y la presión cambian al mismo tiempo, es posible calcular el nuevo volumen. En tal sentido, si un gas que inicialmente ocupa 50 litros a 2,5 atmósferas y 27 grados, es sometido a 1,5 atmósferas y 177 grados, ¿qué volumen en litros ocupará? Quiere decir que aquí se nos está planteando que utilicemos las tres variables del estado: presión, volumen y temperatura. En este caso, pues nosotros debemos de obedecer a la siguiente: presión por volumen entre temperatura. Un detalle de la temperatura es que la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin. Para poder expresar la temperatura en Kelvin, esta sería más o menos igual a la temperatura en grados Celsius más 273. ¿Por qué he tomado como referencia grados Celsius? Porque mientras le estaba dando lectura, pues acá me están hablando solo de grados Celsius. Hay otras unidades que también uno puede convertir. Muy bien, nos dicen que inicialmente ocupa 50 litros a 2,5 atmósferas, o sea, la presión es 2,5 y el volumen es 50. Eso se tiene que dividir entre la temperatura, que en este caso es 27 grados Celsius, pero como ya sabes, le tengo que sumar 273. Al otro lado me dice que está sometido a 1,5 atmósferas, quiere decir que aquí la presión es 1,5. Entre la temperatura, que es 177, eso quiere decir que le tengo que sumar 273. Me están pidiendo cuál es el volumen en litros. El problema es que como la unidad que se está utilizando acá es litros, pues no va a haber una necesidad, ¿correcto?, de que yo coloque todas las unidades, porque ya sabemos que esto te va a salir en litros. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar básicamente 2,5, multiplicarlo por 50. Eso me sale 125. 27 más 273, 27 más 273 me sale 300. Eso coloco acá. Al otro lado me sale 1,5 de V. 177 más 273 me sale 450. Si multiplicamos 300 por 1,5 me sale 450. Con el 450 se cancela. Quiere decir que el volumen me va a salir 125. ¿En qué unidad debe estar? Litros. ¿Cuál es la clave? La D. En esta pregunta se nos habla sobre la hematita, que es utilizada como materia prima para la obtención del hierro elemental.
Esta es una típica pregunta de estequiometría. Pero, ¿qué me está pidiendo en este capítulo de estequiometría? Pues que yo complete estos espacios. Así que lo primero que voy a hacer es copiar la ecuación química, que por cierto ya me la han dado todo balanceado. Ahora voy a colocar en la primera pregunta, me dicen, al reaccionar 800 gramos de acá, 800 gramos, con 20 mol de monóxido de carbono, se tiene un exceso. Quiere decir que me están preguntando quién está en exceso y tengo que saber cuál es la masa que está en exceso o las moles que está en exceso, ¿verdad? Si fuera el exceso acá, pues me tendría que salir en gramos. Si fuera el exceso acá, me tendría que salir en moles. Para eso tengo que recordar algo. Primero que si acá es 20 moles, aquí va hasta el 3 moles. Otro criterio es que acá yo necesito gramos. Y para hallar gramos, yo necesito primero saber cuál es su peso fórmula. Según el dato, el peso fórmula es 160. Ese 160 coloco acá. Para poder calcular la masa, yo necesito multiplicar las moles. Recuerda que la masa se calcula como el número de moles, que en este caso es 1, por la masa molecular. Pero en este caso, pues estamos aplicando más que masa molecular el peso fórmula. Implica casi lo mismo. Ahora multiplicas 1 por 160, sale 160 gramos. Lo que tenemos es dos informaciones. La primera es el dato y la segunda es lo que reacciona en sí. Si nosotros queremos saber quién es el reactivo limitante y quién es el exceso, pues debemos fijarnos en la división que tengamos. De ese modo nos va a salir un valor, uno mayor y uno menor. Obviamente que el valor mayor sería el exceso y el valor menor sería el limitante. Así que si dividimos 800 entre 160, pues la respuesta nos debe salir 5. Si dividimos 20 entre 3, la respuesta sale 6,666, que eso es más o menos 6,7. Te debes haber dado cuenta que uno de ellos es el mayor, es el 6,7. Ese es el reactivo exceso. Te has dado cuenta que el 5 es el menor, ese es el reactivo limitante. Quiere decir que el exceso lo tenemos acá. Si el exceso lo tenemos acá, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a jalar aquí, mira, ve. Y vamos a colocar número de moles que reaccionan. Pero ya sabemos que aquí tiene que ser 3 moles. Copio de acá. Acá, 3 moles. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues fácil. Voy a hacer una regla de 3 entre estas. ¿Cuál es el número de moles que reaccionan del CO? Pues vamos a ver. Como te habrás dado cuenta, el reactivo limitante sale 5, porque es 800 entre 165. Y 5 por 3 me sale 15. El 3 lo estoy tomando de acá, 15 mol. Si quieres hacerlo de otra manera, pues multiplica 3 por 800 y divídelo entre 160. Te va a salir igual. Ahora, ese es el número de moles del CO que reaccionan. Pero ¿cuál es el número de moles del CO total? Pues el número de moles del CO total es igual a 20 mol. Eso lo sabemos porque aquí también nos dice que es 20 mol. Y acá también tenemos como 20 mol. Ya, pensemos un poco. Si el número de moles totales del CO es 20 moles y lo que reacciona solamente es 15, ¿cuánto es el número de moles que queda? ¿Mm? Otra vez, si tenemos 20 moles en total y solo se consume 15, ¿cuánto me queda? 5 mol. Esos 5 moles van a ser lo que queda o lo que llamaríamos lo que está en exceso. Por lo tanto, en la primera debería de ser 5 mol.
Y ya tenemos nuestra primera respuesta. Copiamos de nuevo. Aquí era 5 mol. Aquí tenemos ya la ecuación, como ya te habrás fijado. Me dice, se produce 6 mol de CO2. Al añadir, y tenemos que saber entre los dos cuál usamos, el CO o el Fe2O3. Si te fijas en las alternativas, todos trabajan con Fe2O3. Quiere decir que aquí está la masa que vamos a buscar. Pero esta masa que vamos a buscar es una masa teórica. ¿Por qué es teórica? Porque me están hablando de un rendimiento. ¿Cuánto sería entonces aquí? Como acá es mol, acá sería 3 mol, ya que el coeficiente me indica la mol. Aquí nos faltaría el peso fórmula, que en este caso es 160, el cual multiplicamos básicamente por 1. 1 por 160, 160 gramos. Ahora lo que hacemos es una regla de 3. Cancelamos 6 entre 3 es 2, y 2 por 160, 320. Como te has dado cuenta, estos 320 gramos es básicamente en teoría. Eso es 100%. El problema es que en el rendimiento es del 80%, o sea, acá. Con ese 80% yo voy a averiguar cuál es la masa real, ¿correcto?, que se ha tenido que añadir de esta hematita. Yo podría hacer una regla de 3 directa, pero eso no es así, ya que la especie que estamos analizando se llama reactante. Y como reactante, la regla de 3 cuando se habla de rendimiento es básicamente una regla de 3 inversa. Yo multiplicaré esto por esto y multiplicaré esto por esto. Lo voy a colocar así. 320 por 100% y la unidad gramos igual a mr, que es la masa real, por 80%. Cancelo porcentajes y un 0. Ahora, 8 pasa a dividir a 320, que es 40, y 40 por 10 es 400 gramos. Eso sería básicamente la masa real. Quiere decir que aquí vamos a tener una masa real de 400 gramos. Y vamos con la última pregunta. Pero antes voy a volver a explicarte, mira. Acá era 5 mol. Y aquí era 400 gramos. Ahora vamos a resolver esta pregunta. Me dice, en el proceso óxido-reducción, el CO es el reactante, considerado como, y a mí me dicen, agente oxidante, reductor, oxidante o reductor. Bueno, aparentemente yo tendría que calcular todos los estados de oxidación, pero no es necesario. Mira esto. El hierro acá no tiene nada, es cero. Pero es obvio que aquí el hierro está cargado. Y ya sabes, es carga 3. Pero solamente imagínate que es positivo. Del positivo al cero, ¿qué ha pasado? Se ha reducido. Forma reducida. Quiere decir que esto es el agente oxidante. Si este es el agente oxidante, este es el agente reductor. Por lo tanto, esta es la forma oxidada. Recuerda que al tratarse de un proceso redox, por un lado se reduce, por el otro se oxida. Pero a mí me están preguntando solamente sobre el CO. ¿Y qué es el CO? El agente reductor. Ahí lo tienes. ¿Cuál es la alternativa que marcamos? 5 mol, 400 gramos y agente reductor. La respuesta sería la B.
En esta pregunta se nos plantea lo siguiente. Mediante la electrólisis, un proceso no espontáneo, se convierte la energía eléctrica en energía química. Le están preguntando, determine el número de moles de átomos obtenidos en cada una de las tres celdas dispuestas en serie. Muy bien, otro detalle es que están dispuestas en serie. Además, se le hace circular una corriente de 10 Faraday. Bueno, ahí dice, circuito se hace circular 10 Faraday. En el ánodo de la celda que contiene cloruro de magnesio fundido, en el cátodo de la celda que contiene sulfato cúprico acuoso y en el ánodo de la celda que contiene agua acidulada. El agua acidulada es el agua tratada con ácidos, normalmente una o dos gotas de ácido sulfúrico o también ácido clorhídrico. Pero bien, veamos este detalle. Me están diciendo que tengo tres celdas. Voy a tratar de dibujar mis tres celdas. Una, dos, tres. Un detalle que me dicen es que ingresa 10 Faraday. Pero debes recordar que cuando se trata de conexiones en serie, el número de Faraday es igual al número de equivalentes gramos. Por ejemplo, si yo tengo X Faraday, tendré X equivalente gramos. Si yo tengo 10 Faraday, yo tendré 10 equivalentes gramos. ¿Qué significan esos 10 equivalentes gramos? Que acá se van a depositar o liberar 10 equivalentes gramos, 10 equivalentes gramos y 10 equivalentes gramos. Mejor lo coloco aquí. Ahora, fíjate en la pregunta, dice, puntos, y dice, en el ánodo de la celda, ánodo, aquí coloco ánodo, ya, de la celda que contiene cloruro de magnesio fundido. Cloruro de magnesio fundido. Ahí lo tengo. Cloruro de magnesio fundido. ¿Recuerdas que el ánodo es positivo? Por lo tanto va a ir la parte negativa, o sea, el cloro. Quiere decir que aquí lo que se va a obtener es básicamente el cloro, pero el cloro gaseoso, cloro 2. Debes recordar también que el cloro tiene básicamente valencia 1. Quiere decir que si son dos cloros, su tetita o el número de electrones transferidos será igual a 2, ya que 1 por 2 es 2. En el otro lado me dice cátodo. Aquí coloco cátodo. Recuerda que el cátodo es básicamente negativo y hacia él va a ir los positivos. Dice sulfato cúprico. Si bien es cierto el sulfato cúprico tiene por fórmula esto, aquí es solo suficiente fijarte en el cobre, ya que el cobre al ser positivo tiene que dirigirse hacia el cátodo. Pero tal vez te estés preguntando lo siguiente. Ahí dice cúprico. Muy bien. El detalle del cúprico es que el cobre tiene dos estados de oxidación, el +1 y el +2. El +1 será terminación oso y el +2 sería terminación nico. Quiere decir que aquí tendría que ser +2. ¿Por qué tendría que ser +2? Porque es un ico. Este 2, aunque hoy por hoy se coloca 2 más, ¿correcto? Bueno, da lo mismo ahora. Este 2 significará básicamente el valor de tetita. Por el otro lado te dice, y en el ánodo de la celda, o sea acá, que contiene agua.
El agua es básicamente un pobre conductor, en realidad prácticamente no conduce la corriente eléctrica. Por lo tanto, básicamente necesitamos agregarle sustancias muy polares como los ácidos fuertes. Por esa razón es que cuando se le agrega sustancias ácidas, correcto, a pequeñas cantidades, como les decía, 1 o 2 gotas, van a hacer de que el agua se convierta en un excelente conductor. A esa agua, a la cual se le ha añadido una o 2 gotas, se le llama agua acidulada. En el agua acidulada, el agua es el que va a poder liberar hidrógeno y va a liberar oxígeno. Pero como te has dado cuenta, acá dice ánodo, y el ánodo es positivo. Por lo tanto, a él se va a dirigir el oxígeno. ¿Y el oxígeno con cuánto se dirige? Con O2. O2. ¿Ves? Ahora, el oxígeno tiene valencia 2. Ahí le pones 2. Por lo tanto, si quieres saber cuánto es su valor de tetita o electrones transferidos, pues simplemente multiplicas. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Muy bien, ya tenemos el valor de tetita, que es el número de electrones transferidos. Ya tenemos los equivalentes gramos por cada uno. Pero tal vez lo que te estás preguntando es, ¿y eso cómo resuelve mi duda o mi pregunta sobre el número de moles de átomos? El problema es que acá tenemos que considerar también otra fórmula, donde dice que el número de equivalentes gramos es igual al número de moles por teta. ¿Ves? Ahí está la fórmula. Por ejemplo, en este caso para el cloro, yo tengo 10 equivalentes gramos. Entonces yo tendré 10 equivalentes gramos de cloro. Esto sería igual al número de moles del cloro, multiplicado por 2. ¿Cuánto me sale el número de moles? Me sale 10 entre 2, 5 moles. Pero ten cuidado, me sale 5 moles de moléculas de cloro. En este caso no hay muchos problemas, ¿verdad? Porque acá también nosotros tenemos 10 equivalentes gramos y aquí tendríamos 10 equivalentes gramos de cobre, que sería igual al número de moles por teta, que en este caso es 2. Aquí está. ¿Cuánto me sale el número de moles? Me sale 10 entre 2 es 5. Pero también otra vez ten cuidado. Me sale 5 mol y no moléculas, sino mol átomos, ¿correcto? De cobre. Bueno, técnicamente deberíamos decir molillones, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando con átomos. Ahí está. En el otro lado también colocamos 10, porque recuerda que es serial la conexión de las celdas. Entonces aquí coloco 10. 10 es igual al número de moles multiplicado por teta, que en este caso es 4. Como te has dado cuenta, el 4 va a pasar a dividir a 10. Entonces me sale 2,5. Pero otra vez el detalle, me sale 5 moléculas de oxígeno. A mí no me están preguntando, correcto, moléculas, me están preguntando átomos, moles de átomos. Entonces vamos a hacer una lectura de acá. Multiplicamos y me va a quedar solamente cloro. A eso le llamamos mol átomos. Mol átomos. 2 por 5 me sale 10. Ya tengo 10 mol átomos de cloro. Aquí tengo 5 mol átomos de cobre o 5 mol iones de cobre 2. Ahora, fíjate bien acá. Acá lo multiplicamos. 2 por 2,5 te sale 5. 5 mol átomos. ¿De quién? De oxígeno. Y ya tenemos nuestra respuesta. Nuestra respuesta sería 10, 5 y 5, siendo la clave la D. Muy bien. ¿Qué te parecieron los ejercicios?
¿Ah? Pues no te olvides de seguir aprendiendo. Y ya sabes, dale like al video y suscríbete para ver más contenido. Cuídate.